Estamos en Justicia para Todos con Gilmar Tafur y con la doctora Jenny Patricia Orejuela, neuropsicóloga, experta dando dictámenes, excelente. Así que hoy vamos a conversar algo que les va a interesar mucho a ustedes. Si ustedes quieren participar en el programa, llamar, les van a poner un teléfono en pantalla. Pero la conversación nuestra tiene que ver con situaciones de la dinámica cotidiana en nuestro país y en todos los lugares. Hoy vamos a hablar de enfoque de género. ¿Y quién más? Si una psicóloga clínica, una neuropsicóloga, para conversar desde el punto de vista de lo cultural, de lo antropológico, de lo psicológico y por supuesto de lo jurídico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para proteger los derechos de las personas vulnerables? El enfoque de género es una palabra, es un concepto que las autoridades judiciales y administrativas están en la obligación de aplicar. Pues sin más preámbulos, conversemos de enfoque de género, conversémonos sobre los derechos de mujer, conversemos sobre equidad, igualdad, conversemos sobre debido proceso dentro de la concepción de enfoque de género, conversemos sobre las obligaciones que tiene el país, el Estado colombiano, a nivel internacional para respetar el enfoque de género y aplicarlo a través de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Cuando se trata de casos donde las mujeres, los niños y las niñas y las personas vulnerables son precisamente vulnerados por cualquier autoridad, pero también en los entornos domésticos, en los entornos familiares, en los entornos sociales. Sin más preámbulos, doctora, discriminación, enfoque de género, total, inclusión de la mujer, derecho de la mujer, cultura de género, ¿qué está pasando? ¿Qué le tenemos que compartir a la gente? ¿Qué debe entender la gente? ¿Sobre qué debe conversar la gente? ¿Cuál debe ser el acompañamiento que le debemos dar a todas las personas, hombres y mujeres, para que no haya violencia de género? Bueno, buenas tardes, apreciados televidentes. Doctor Gilmar, por fin nos volvemos a reunir, ¿no? ¡Qué alegría! Usted hacía mucha falta, doctora. Es una gran alegría porque usted le pone chispa, goce y jovialidad a nuestro espacio Justicia para Todos. Ustedes pueden ingresar en la conversación. No sé si han puesto el teléfono del canal en pantalla, pero si les ponen el teléfono del canal, si ustedes quieren llamar, podemos conversar. Total, sería maravilloso. Siempre es un placer interactuar con nuestros apreciados televidentes. Bueno, doctor Gilmar y apreciados televidentes, el tema de hoy es maravilloso, me encanta. Esa situación sobre el enfoque de género, queremos como primero explicar un poquito para aquellos que de pronto no estén muy relacionados. Entonces, ¿de qué se trata? El enfoque de género es tratar las particularidades de los dos géneros, o sea, del sexo masculino, femenino, pero aparte las otras personas que, a pesar de que biológicamente pues nacieron hombre o mujer, se identifican con el contrario, con el sexo contrario. Tenemos que hacer inclusión, a pesar de que nosotros pues tengamos otro tipo de creencias, no podemos dejar por fuera estas particularidades, doctor Gilmar, porque a nosotros nos llegan todo tipo de pacientes, ¿no? No podemos hacer exclusión de personas, nosotros los apoyamos, los ayudamos, pero quiero decir que por qué surge este enfoque de género, doctor Gilmar. Y sobre todo vamos a hablar por qué es tan importante el enfoque de género en la parte legal. ¿Por qué tenemos que meterlo en esa constitución política?
porque resulta que los jueces nos están dejando de lado, doctor Gilmar, esa parte importantísima. Hay jueces que no se están actualizando en el conocimiento psicológico, en el conocimiento psicosocial, porque es que jurídico. Están cambiando las leyes, las normas, está cambiando la sociedad. Hay unos cambios impresionantes que ahorita se están presentando. Si un juez se queda estancado y no está todo el tiempo actualizando ese tipo de conocimientos, va a ser un mal proceso. Va a proferir fallos incongruentes, injustos, y entonces fíjese que precisamente la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han dado ejemplo en la aplicación del enfoque de género, que entre otras cosas es una recomendación de organismos internacionales de derecho internacional público. Precisamente Colombia signó un tratado que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí hay recomendaciones muy específicas sobre el trato diferenciado que se debe hacer a las mujeres, a las personas en estado de vulnerabilidad. Igualmente existen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente hablan de la necesidad de aplicar el enfoque de género. Y la Corte Constitucional de Colombia ha sacado unos parámetros, unos protocolos para que los jueces de la República y las demás autoridades apliquen el enfoque de género en casos específicos de violencia de género, para desarrollar precisamente el principio constitucional de la igualdad, el principio convencional de la igualdad. Es que no podemos considerar en una determinada circunstancia, en un determinado contexto, que hay igualdad entre un hombre y una mujer. Entonces no podemos utilizar la ley seca y fría, sino que tenemos que analizar los contextos, los entornos, las situaciones antropológicas, las situaciones etnológicas, las situaciones sociales y culturales del sitio donde se presenta el asunto que va a examinar una determinada autoridad pública, ya sean autoridades administrativas o jurisdiccionales. Y mire lo importante, doctor, porque en el caso de ustedes como abogados o como jueces, o sea, la rama legal, ustedes tenían una anotación que decía que tienen que hacer justicia y sin tener como en cuenta particularidades, sino que tenían que ser completamente neutrales. Y por eso en la parte legal no tenían en cuenta lo de la parte de género. Entonces ahorita es apenas que se está como asociando esto con la parte legal, porque hombre, en la parte de medicina o de salud ya se está trabajando, ¿no? No en todas partes, pero sí en algunos casos, por ejemplo, que había medicación que no se le podía dar a los hombres y que afectaba a las mujeres. O sea, ya tenían en cuenta esas particularidades, porque por la parte biológica se tenía que contemplar esas diferencias, pero en la parte legal estuve leyendo varios artículos buenísimos y ahí decía que para los abogados y para la parte legal era complejo, porque ustedes supuestamente tenían que manejar una imparcialidad de ese sujeto de derechos, ¿no? Entonces allí, doctora, allí, estimados televidentes, es donde juega la preparación del jurista. Total. Esos estudios que hemos hecho en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Derecho Internacional Público, en Derecho Constitucional, en Derecho Convencional, sirven muchísimo. Pero tú estás bien dateado, porque como tú llevas bastante tiempo ya trabajando con psicología y lo metiste en tu firma de abogados, entonces para ti ha sido como pez en el agua. Claro, precisamente algunos jueces se pronuncian sobre mis intervenciones, okay, y las defensas. Usted conoce, pues, usted ha leído muchísimas de las demandas, claro, que yo hago, y son fuertes.
Bastante. Obligan al funcionario judicial a estudiar. Yo propongo siempre la constitucionalización de mis procesos. Cualquiera de los abogados de mi equipo que demanda una situación o donde defendemos a una parte, yo examino la necesidad y la oportunidad de aplicar el enfoque de género si se trata de situaciones de familia. Pero, doctor, pero también examino la necesidad de convencionalizar los procesos o constitucionalizarlos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos de las personas, hablamos casi siempre de derechos fundamentales. Y hay una tendencia a veces de que el Estado, de que la autoridad pública, de que el establecimiento, de que la institución oficial violente por acción o por omisión esos derechos fundamentales de las personas. Y entonces, si nosotros no tenemos conocimiento y mi pueblo perece, por falta de conocimiento, nos quedamos quietos, callados, nos aguantamos el varillazo. Y no es así. Usted lo decía ahorita, hay funcionarios que ven la ley tal cual aparece en los códigos, fría, y no hacen diferenciación de dónde aplicarla, cómo interpretarla, cómo mirar los enfoques que deben mirarse en contextos específicos, etnográficos, antropológicos, geográficos, y eso hay que verlo, porque a veces por no aplicar esos enfoques se violan los derechos fundamentales de las personas. ¿Y por qué surgió el enfoque de género, apreciados televidentes? Pues el enfoque de género sale con el firme objetivo de que haya equidad, de que se haga justicia, pero que se tengan en cuenta las particularidades y que no se violen ninguno de los derechos, y que se tenga en cuenta que hay, por ese enfoque de género, hay algunas vulneraciones y hay algunos estados que son aún más vulnerables y que no se pueden, voy a pasar de largo por esto, no, hay que enfocarse en esa parte, sobre todo con la mujer. Cuando hablamos de violencia de género, no de enfoque de género, sino violencia de género, estamos haciendo como ese reconocimiento de que ha habido a través del tiempo y de forma sistémica mucha violencia del hombre hacia la mujer, que ha habido mucha desigualdad, no solo en el contexto social, sino laboral, psicológico. Las mujeres antes no podían votar, haciendo como un recorrido por la historia, luego se ganó de lo que el voto. Había mujeres que en la época de la colonia, una mujer no podía comprar una propiedad si el marido no autorizaba, ¿no? Claro, porque si no eso viene del derecho romano, que era totalmente patriarcal, y precisamente encontramos filósofas muy interesantes que no van en la dinámica de nuestro pensamiento cristiano, pero que le aportaron muchísimo, aunque se desviaron mucho, como Simone de Beauvoir, la esposa de Sartre, ¿no? Ella planteaba ese terrible signo sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, y entonces, para hablar de esa dinámica, es importante diferenciar sexo y género. Sexo y género, y hablar de roles y hablar de estereotipos. Total. Cuando nosotros nos adentramos en esos conceptos y no nos confundimos, podemos aplicar el enfoque de género de manera correcta. Sí. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jueces de la República no están aplicando el enfoque de género? Porque desconocen que existen tratados que Colombia ha asignado para proteger derechos fundamentales. Y yo lo veo constantemente, continuamente por parte de las autoridades. Por ejemplo, una aberración. Un funcionario de la rama administrativa del orden municipal, corrupto por demás, que da miedo su corrupción. Ese funcionario no involucra a una dama dentro de un proceso administrativo donde pretende despojarla de su patrimonio económico.
¿Quién la está violentando a la dama? Pues el Estado, a través de esa funcionaria corrupta. Y precisamente para eso es que está la Convención Belén do Pará, que el Estado colombiano suscribió, y surge una responsabilidad internacional para el Estado colombiano cuando el Estado sigue sosteniendo funcionarios de esa naturaleza, funcionarios zampones, funcionarios delincuentes, funcionarios corruptos. Miren lo que hizo nuestro querido presidente. Resulta que el presidente de la República sacó del puesto al secretario o al funcionario encargado de la transparencia. Porque qué transparencia, mire todo lo que está pasando en el país, cómo se roban el dinero, y eso está bien, que el presidente saque a esa gente que tenía que hacer y no hizo. Le toca. Y entonces, con esos atracos tan descarados, vulneraron los derechos de miles de mujeres y de niñas y de niños y de hombres vulnerables en La Guajira de Colombia. Colombia asignó la Convención Belén do Pará, pues hay que ponerla en movimiento, hay que aplicarla, hay que solicitarle a los jueces y a las autoridades administrativas que hagan control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es oficio, es decir, es un deber del funcionario. Ejercitarlo. Doctor, es que ese es el detalle acá. Está todo muy bien escrito, pero miren lo importante, porque es que estos programas se vuelven educativos desde la parte psicológica y legal, porque todos esos artículos que nos leemos, todas esas leyes que usted se las sabe casi de memoria y que yo he ido aprendiendo ahora hasta con los programas, están escritas perfectamente, pero a la hora de aplicarse, no, ni siquiera algunos jueces de la República, con todo el respeto que ustedes se merecen, se han actualizado en ellas. Entonces, así como está en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento, algunos se quedaron en el Antiguo Testamento del conocimiento de las leyes y de la parte psicológica y de los roles de género y de no solamente los roles de género, sino de la violencia de género que se sigue ejerciendo contra la mujer cuando queda en desventaja y cuando no hay equidad. Por ejemplo, en este caso que usted me dice, doctor, imagínense que esa funcionaria tenía la obligación, el deber de convocar a esa persona que se le pretendía quitar su casa y no la convoca porque es mujer y no la convoca porque tiene unos intereses oscuros, perversos. Sin embargo, esa fue una herramienta para que yo invocara precisamente la violación de la Convención Belén do Pará y convocara violación de derechos fundamentales al debido proceso, falta de acceso a la justicia, falta de acceso a la administración de justicia, violación del derecho fundamental de defensa. Bueno, le violaron todos los derechos fundamentales. O sea, que saliste victorioso en ese caso. Victorioso completamente. Y esos funcionarios probablemente van a estar siendo procesados por corrupción, por todo lo que hicieron, por omisión, por prevaricato, por omisión, van finalmente a terminar en una bendita cárcel, por corruptos. ¿Y ustedes se han dado cuenta que yo tengo pacientes que están en procesos legales o que tienen que reclamar una propiedad, una herencia, y saben ellas que me dicen, mujeres, doctora, como yo no vivo acá en el país, usted no tiene una persona, hombre, que me recomiende para que me acompañe a hacer todas estas vueltas? No han sido poquitas. O sea, durante lo que llevamos de este año, estamos en mayo, varias mujeres me han dicho eso, lo cual me lleva a reflexionar. Todavía y es que hay funcionarios que creen que sus congéneres, funcionarios hombres y mujeres, que creen que las mujeres son inferiores. Claro que sí. Que creen que necesitan representación. Okay. Y nosotras mismas lo creemos. Claro, y que creen que no pueden desarrollar roles de defensa de sus propios intereses, roles en profesiones diferentes a las profesiones que tradicionalmente se le asignaron a la mujer. Pero doctor, mire, hasta para hacer una vuelta notarial hay mujeres que necesitan que me acompañe un hombre para que vean que yo llegué con un hombre.
Yo estoy psicoeducando a las mujeres para empoderarlas, no como las otras empoderadas, sino para empoderarlas de verdad, en que ustedes tienen que aprender a ejercer el control de sus propias emociones y creer que son capaces, porque si uno mismo no cree que es capaz de realizar una mínima vuelta en una notaría o ir a hacer un proceso y que nos representamos nosotros mismos, Dios nos acompañará, pero si pensamos que si no es con un hombre no nos van a atender de forma adecuada, pues nosotras mismas estamos imponiendo el patriarcado, reproduciendo el patriarcado. Ahora, hablar de patriarcado no significa que estemos desconociendo el papel protagónico que en la historia de Dios para el hombre generó el Dios de la sabiduría. Lo que queremos decirles es que Dios en su infinita sabiduría planificó estratégicamente todo y le dio una postura, un lugar en el espacio social al hombre. Pero la mujer no es sin el hombre y el hombre no es sin la mujer. Pero eso que acabas de decir es crucial y hay que clarificarlo, porque en lo que yo interpreto de las escrituras nunca dice que el hombre era superior a la mujer. Totalmente, de acuerdo. Los dos, si usted está en una relación o en un hogar o está en pareja, no es que el uno sea más que el otro, es que los dos deben trabajar en equipo y conformar un equipo. Una familia es una empresa. Exacto. Y entonces, tradicionalmente, por la forma como fueron creados desde el principio por el creador de la vida, el hombre es más fuerte físicamente, Okay. Y la mujer es más sensible. ¿Y eso qué es a qué nos llama eso? A la complementación, al equipo. Pero no es que haya un grado de superioridad en el uno o en el otro. No es que porque es hombre no puede desarrollar las tareas domésticas. Yo lo hago. Yo aprendí a cocinar. Yo te ayudé. Exactamente. Yo aprendí que si yo cocinaba, para mí era fantástico. Y cuando hiciste eso, te volviste más sobrado. No, mentira. Aprendiste, o sea, subiste como tu estatus en la parte emocional y psicológica porque te veías más tranquilo. O sea, decías, un día estabas en tu oficina, hiciste a la planchita como un Claro. Tenías las ollas adecuadas yo les y cuento. estaba rico. Delicioso. Vea, yo aprendí que el hombre no era para que lo sirvieran, como si que tuviera una esclava, ¿no? Aprendí que el hombre puede hacer sus cosas y que no pierde su virilidad ni su dignidad cuando hace trabajos que tradicionalmente se le asignaron a la mujer. ¿Sabe cómo uno mejora el autoconcepto, doctor y apreciados televidentes? Aprendiendo y desarrollando cosas nuevas, nuevos aprendizajes. Cuando les hablo del doctor Gilmar fue un proceso hace bastante tiempo, estaba pasando él por una época un poco así como álgida en su vida, y cuando él aprendió a hacer todas esas actividades que para otros eran muy sencillas, él mejoró aún más su autoconcepto y se percibió muy diferente y muy tranquilo. Claro, y así te quedaste. Y así me quedé. Sí. Ese es excelente, hay buenos recursos psicológicos. Y así me quedé y ahora me gusta cocinar. Okay. Me gusta muchas cosas que tradicionalmente son los roles masculinos, como me gusta... Socioculturalmente dijeron que eran los roles masculinos. ¿Quién adjudicó eso? O sea, no estamos preparando personas para que sea el rol de mujer, el rol de hombre, sino hombres y mujeres funcionales. Integrales, funcionales. Que aprendan a depender solamente de Dios, pero que no dependan del uno o del otro. Yo te pregunto a ti, que eres un caballero, que eres pues tu rol de género y todo lo demás lo asumes bien. Si un día tú te quedas solo y te toca irte a Europa y quedarte unos meses ahí, que ya yo creo que ya casi está en eso, tú vas a pasar necesidades porque ¿quién me cocina, no? Tú ya sabes. No, yo no tengo problema, yo cocino.
Ok. y cocino rico. Ok, Y sí. puedo invitar a alguien que coma lo que yo cociné sin ningún temor. Exacto. Me encanta. Entonces, ¿sí? eres un adulto funcional, un Funcional, profesional. integral en esa parte. Exacto. Así tiene que ser el hombre y la mujer. Funcionales. Y entonces, en el tratamiento que las autoridades deben hacer de las situaciones, deben mirar todo. Deben mirar el enfoque de género, teniendo en cuenta que ha habido una concepción patriarcalista que excluye a la mujer, que le asigna roles que no deben ser por el hecho de ser mujer, que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades, entonces se le deben aperturar las mismas oportunidades para su desarrollo integral. Yo leí algo que me preocupó bastante desde la parte psicológica, relacionada con los jueces, pues que son los que dan un dictamen y se supone que ellos tienen que ser imparciales, neutrales y que tienen que tener como todos esos informes. Por eso los peritazgos son tan esenciales y cruciales y tienen que ser de fácil lectura para los otros, no un lenguaje por allá todo pues técnico, que se queden esas personas sin entender mucho qué fue lo que se hizo ahí. Pero también hay un factor importantísimo y es la subjetividad, la forma de pensar, cómo se ubica ese juez, si es una persona completamente machista y que se desarrolló toda su vida, toda su infancia en un contexto completamente machista y patriarcal. ¿Cómo va a ser él para no permear su decisión y para que eso se deconstruya? Si yo he atendido caballeros que son completamente machistas y tienen unos aprendizajes erróneos y han sido bastantes meses, algunos años, para la deconstrucción de esos aprendizajes erróneos socioculturales de lo que es el hombre y lo que es la mujer. Entonces, ¿cómo por un solo informe que el juez se lo lee ya inmediatamente se deconstruyó eso? Es como muy difícil, doctor. Entonces allí es donde viene la habilidad del jurista. Okay. Porque el jurista, con esas herramientas que le dan los psicólogos, los trabajadores sociales, los demás peritos, debe persuadir al juez sobre la situación que quiere demostrar, porque se está presentando también que muchas damas, aprovechándose del tema del enfoque de género, presentan falsas denuncias. Bastantes. Y sus abogados tratan de acabar con la contraparte de esa dama. Y entonces allí debe haber una gran habilidad del jurista, que debe tener una formación integral en antropología, en sociología, en psicología, en todo, para persuadir al juez de que no debe aplicar el enfoque de género en esa determinada situación. Porque hay casos en los cuales la víctima de la manipulación, el control, la violencia, es un hombre. Okay. Y tú lo sabes. Y tú has atendido cantidad de casos. Entonces, siempre trato en las intervenciones que son frecuentes, es decir, cada semana yo tengo muchas audiencias. Okay. Y entonces siempre trato de mostrar la situación en el caso que representamos como tiene que ser. Y entonces, lo primero es partir de la presunción de inocencia, que una mujer no va a aplicársele el enfoque de género porque es mujer solamente, y que hay una responsabilidad en el hombre porque es hombre. No. Tienen que demostrarse todas esas circunstancias que lleven a aplicar al juez o no aplicar el enfoque de género. Y tengo un caso puntual de eso. Es muy, muy triste porque hoy en día eso que tú dices está pasando con tanta frecuencia que estamos usando el hecho de ser mujeres para ganar los casos, para culpar a un otro, solamente porque tengo algo interno y porque quiero venganza, como algunos no quiero terapia, yo quiero venganza. Entonces toman esas herramientas
y empiezan a hacer un montaje como teatral, a mostrarse vulnerables cuando no lo son. Porque, ojo, una paciente me dijo, ay doctora, ¿usted por qué salió en ese programa y defiende tanto a los hombres diciendo que la violencia de género también era la que se hacía de la mujer hacia el hombre? Sí, la violencia de género se constituyó o se planteó por eso sistémico a través de la historia, que han sido más las mujeres vulneradas por los hombres, pero también dentro de la parte psicológica, una mujer le puede ejercer violencia a un hombre, y eso nosotros lo vemos casi que a diario. Y lo que pasa es que los hombres denuncian menos y los hombres se les burlan, no les creen que eso está pasando. Además, la forma de actuar es diferente. Entonces, si un hombre no tiene madurez psicológica, ese hombre, una mujer lo puede provocar y él responderá con violencia física. Pero él antes ha sido violentado psicológicamente, moralmente. ¿Usted se acuerda de ese caballero que la mujer le decía billetera y lo trataba como un objeto? ¿Sabe qué hizo después esa mujer? Que usted misma le tuvo que recomendar, doctora, que huyera de ese lugar antes que le metieran un juicio por violencia intrafamiliar y de género. Ella era la que maltrataba. ¿Y sabe qué hacía luego? Se ponía a gritar para que dijera que le estaban vulnerando y atacando. Y entonces... Un Oscar por esa actuación. Un Oscar por esa actuación. Hay unas geniales. ¿Usted recuerda el caso de ese chico que la mamá instrumentalizó a la hija para decir que la habían abusado? Okay, sí. Es una cosa monstruosa. Muy triste todo eso. Monstruosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que no en todos los casos se puede aplicar el enfoque de género, que no en todos los casos la violencia viene del hombre hacia la mujer, que también hay violencia de la mujer hacia el varón, que hay casos en los cuales el hombre, utilizando ese sistema patriarcal que está metido en algunos, en su ADN, y creen que porque tienen órgano genital masculino pueden aplastar, acabar y destruir completamente psicológicamente a una dama que los acompaña, que los cuida, que camina con ellos, y no solamente lo hacen moralmente, psicológicamente, sino a veces físicamente. O psicológicamente. Usted tuvo una paciente muy interesante. ¿Se acuerda de esa chica que usted la mandó al psiquiatra, que no quiso ir al psiquiatra, pero después yo le dije, ¿va al psiquiatra o no le seguimos el caso? Sí. Esa chica, ese esposo, el que tenía... El militar. Esa chica, el dolor tan grande en su alma, que debió ser llevada a psiquiatría. Pero luego mejoró tomando su medicación. Se tomó la medicación, mejoró ostensiblemente, y ese tipo, como la vulneraba moralmente, psicológicamente, estamos en pleno juicio. Vea, doctor Gilmar y apreciados televidentes, hago esta pausa para decirles que dejen de satanizar la medicación. Hay pacientes que llevo años, meses diciéndoles que por favor se tomen lo que les formuló el psiquiatra, porque así como una persona tiene hipertensión y se toma los antihipertensivos, porque si no hay unas consecuencias graves que se pueden derivar del no tomarse la medicación, o si una persona tiene diabetes y tiene que tomar metformina o inyectarse insulina, asimismo cuando una persona tiene depresión o tiene ansiedad, tiene que tomarse los ansiolíticos y los antidepresivos, porque si no las consecuencias a largo plazo pueden ser muy delicadas. No puede ser solamente peligroso para sí mismo, sino para su entorno y para las demás personas, y eso está controlado por un psiquiatra. Él es el que le dice por cuánto tiempo, y a la vez ahí sí vienen conmigo. Yo no soy de urgencias. Hay gente que está pasando por una crisis y quieren llamarme a las 2, 3 de la mañana. La urgencia, la ruta es que se vayan a su entidad de salud por medicina general, ahí los atienden y los remiten a psiquiatría para que sean formulados. Yo soy consulta externa, entonces tienen que tomar la ruta. Imagínense que hemos conocido varios casos, yo he conocido varios casos de personas que se han suicidado, clientes de la oficina,
gente en cargos importantísimos. Eso está muy fuerte. Está muy fuerte, porque no han podido manejar la ansiedad, porque llegan en un momento que se revientan. Esas personas deben ser tratadas con litio. Total. El Pues gluconato no, de litio. pero Eso es importante para que les dé el equilibrio y entonces les calme la ansiedad y toda esa cosa. Pero como no van al psiquiatra para que el psiquiatra las no, formule. sí van, pero se llevan la fórmula Y no compran el la medicamento. archivan por allá y dicen que ese medicamento los va a volver adictos, que el medicamento se les pone el ojo, yo no sé cómo. A mí me han contado unas historias que hasta dan risa las cosas que le cuentan a uno en la consulta, por favor. Hay que ser un poquitico... ¿Cuáles son los roles de género, doctora? Los roles de género. Pues es que socioculturalmente se han dado los roles de género por las creencias erróneas de las sociedades, ¿no? De Entonces, las familias. que una mujer no puede trabajar construcción, por ejemplo. O que un hombre, el rol del hombre es trabajar y aportar en la casa, pero que ese hombre no puede coger una escoba ni meterse a la cocina, no puede lavar una ropa, no puede hacer nada porque ese no es el rol. Yo aprendí a planchar. También. ¿Y te acuerdas que compraste la planchita a vapor, esa Sí, planchita? sí. Y luego me mandaste un video y dijiste, y estabas todo creído, entonces dijo, mira, todo moderno. Yo dije, Guau, el hombre aprendió a planchar. Eso es así, no me la esperaba. Yo no sabía usar los botones de la lavadora. Ok. Porque ahora la vida es menos compleja que antes. La vida es menos compleja que antes. Ok. Ahora usted lo único que tiene que aprender es a usar los botones de la lavadora. Sí, claro. Porque la lavadora lava y luego escurre. Y luego usted cuelga y luego con la plancha esa de vapor llega y... Es un experto. Entonces sí, entonces usted hace. Igualmente el mugre no se lo puede comer, entonces usted no debe tener problema en coger una escoba y sacudir. Y trapear. Y lo mismo, venga, les digo, es que el patriarcado es muy favorable, aunque ustedes lo digan que no, a mis pacientes que me dicen que defiendo a los hombres, no, lo que quiero es que de verdad haya equidad y haya un enfoque de género, que es el que queremos aquí nosotros comunicarles. Mire, doctor y apreciados televidentes, cuando se instaura el patriarcado, también eso favorece a las mujeres, porque acá en Colombia o en la mayoría de países de Latinoamérica, si a uno un caballero lo invita a salir, pues él paga. Él me invitó, aquí no está bien visto que la cuenta dio 150 y usted ponga la mitad, no, o sea, él paga todo. Entonces los que hablan de feminismo no admiten que se comparta la cuenta, ¿no? En su discurso. Eso, por ejemplo. En su discurso, pero en su realidad quieren que el tipo sea el que pague. Eso es una cosa descabellada, o sea, a mí me parece como tan extraño todo eso. Y yo digo, bueno, pero si queremos que tengamos igualdad de género, entonces, si un día hay que mover las cosas, entonces, ¿por qué dejan que los hombres sean los que muevan? Porque ellos son los que van a la guerra y ponen el pecho. ¿Quiénes son? Cuando hay un atraco y por ejemplo aquí hay 3 mujeres y un solo hombre, todo chiquitico por allá, y las 3 mujeres ahí, y cuando ya los atracan y todo, ve vos, bobo, no hiciste nada, y porque él tenía que entregarse pues como ofrenda a los ladrones a que perdiera la vida, no jodas, o sea, es un ser humano con las mismas debilidades y con los mismos temores que todos. Entonces, ¿por qué queremos poner a los hombres de carne de cañón si hay un atraco? En la guerra, ¿quiénes se llevan primero? Salvo que estemos en Israel, allá todo es parejo, allá se aplican en esa parte, ¿no? Sí, ahí se aplica el criterio de igualdad. Ok. Porque es lo que se tiene que aplicar. Es decir, no relegar a las mujeres porque son mujeres, no. Ellas tienen las mismas posibilidades. Entonces, lo que se debe estimular es eso. Pero leí algo importantísimo porque como sabía que tú ibas a hablar de la parte legal y tú en eso pues eres bastante experto, yo dije, bueno, yo quiero hacer mi aporte, mi granito de arena. Leí que en las ramas judiciales el 60% son hombres y que hay una minoría demasiado pequeña de las mujeres y que hicieron un reconocimiento para los mejores legisladores, jueces
y que nombraron a 60 profesionales, de los cuales solo 7 eran mujeres. Pero ¿quiénes son los que hacen las leyes? ¿Quiénes son los que hacen las normas? ¿Quiénes son los que hacen las instituciones, los que constituyen esas normas? Hombres. Entonces sigue habiendo esa exclusión de la parte femenina. Y también leí otro aporte, que cuando ustedes están estudiando Derecho, que habían materias que se las daban a los hombres en la rama legal, y que a ellas les dejaban era la parte de familia, y que cuando entrevistaron a estas, eso fue un estudio que hicieron, creo que en una universidad de México, y ellas dijeron, no, pues es que yo creo que los hombres no se meten aquí a estas clases de familia porque como ellos son tan machistas en México. Exacto, sí, es verdad. Dinos si eso es así, porque esos son estereotipos que se crean, donde dicen, no, es que las mejores para el derecho de familia son las mujeres, porque son emocionales, sentimentales, y débiles y delicadas, y entonces los hombres no. Pero hemos visto que hay profesionales masculinos muy buenos en el área, porque eso no depende de si tiene pene o si tiene vagina, depende de la disciplina del profesional, de la capacidad de estudio, de la capacidad argumentativa que tenga el personaje. Yo tengo amigos hombres conocidos que son muy sensibles y son súper empáticos. Y una de las cosas que tiene que aprender el hombre en concreto el masculino, el que tiene pene, es a desarrollar su parte femenina, su sensibilidad. Es decir, todo eso que le han enseñado, ese estereotipo que le han creado que, por ejemplo, los hombres no lloran. Caramba, el hombre también tiene derecho a expresar su emocionalidad. Esas glándulas lacrimales, si las tienes porque las puede usar y las debe usar, porque es una manera de sacar el dolor, el llanto es purificador, de sacar la tristeza. Entonces es sabio que si al hombre le toca llorar, pues que llore, caramba, que chille todo lo que quiera. Y eso no le quita la hombría ni la masculinidad. Y si se le quita un ratico, pues ¿qué pasa? Y a las mujeres que no se pueden reír a carcajadas, ¿cómo no? Que se rían, que sean felices para que vivan más, para que se rejuvenezcan, para que el colágeno brote, porque se dice que las personas que ríen mucho viven más. Soy eterna. Ay, es que reír es de las cosas más buenas que hay. Doc, y hay gente que en estos días me mandó, los pacientes ya no me quieren respetar, me manda un meme donde dice una viejita diciendo, usted para que entre al reino de los cielos tiene que reírse así. Y cuando ponen abajo, entonces estoy en el infierno, y me pone a mí con una caca. En el programa le dije, uy, no. Qué falta de respeto. Eso sí hay que reírse libremente. ¿Para qué vamos a poner? Eso es mentira. O sea, nadie se va a salvar porque ría duro, ¿no? O sea, nosotros tenemos una personalidad y esa personalidad hace parte de esa parte individual. O sea, yo me diferencio del otro por esas particularidades. Sí, entonces fíjese que hay que explotarlas. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, lo primero es entender que usted necesita una gran defensa técnica de unas personas, de un equipo que tenga experiencia y que maneje las normas de carácter internacional en materia de tratados que Colombia haya signado es firmado, para defender los derechos integrales de las personas vulnerables y específicamente de la mujer, que es una recomendación, como usted lo dijo, a todos los funcionarios administrativos y jurisdiccionales que en alguna manera tienen que ver con trato con las mujeres vulneradas, que se aprendan, que conozcan. Hombres que están siendo vulnerados. Que conozcan la Convención Belén do Pará. Que conozcan la aplicación del control de convencionalidad en casos de hombres vulnerados en sus derechos fundamentales, que ustedes tienen que conseguir equipos legales
integrales, donde haya peritos, psicólogos, neuropsicólogos, peritos forenses, trabajadoras sociales, que les ayuden a sus abogados a persuadir a los jueces. Porque regularmente hablamos de los jueces, porque los procesos tienen instancias. Y cuando una parte no queda conforme puede acudir a la instancia superior y entonces usted tiene que estar armado y sus pruebas tienen que haber sido pedidas oportunamente y presentadas oportunamente. ¿Cuánto tiempo hay, perdón, después de que un juez da una sentencia para que usted pueda apelar? Bueno, regularmente, mire, por eso tienen que tener abogados bien preparados. La apelación ahora con la virtualidad y con la oralidad es inmediata y usted tiene que sustentar inmediatamente. Entonces su abogado tiene que tener la habilidad mental para confrontar los razonamientos del juez o del tribunal. Sí es complejo. Sí, entonces tiene que tener la rapidez mental para captar el error en que está incurriendo. O sea que es instantáneo, casi. Sí, es instantáneo. ¿Cuáles son los errores en que ha incurrido el juez en la apreciación de la prueba, por ejemplo? O si ha admitido pruebas ilegales, por ejemplo. O si está parcializado. En la interpretación de la prueba. Allí está interpretando mal la prueba. Pues lo que tú dices, está parcializado porque está interpretando mal porque está parcializado. Porque hay funcionarios que se parcializan. Y entonces usted tiene que tener un buen equipo legal de que si ese funcionario de primera instancia es torcido, usted tenga la suficiente fuerza para llevarlo al superior y demostrar que estaba torcido, que se equivocó. En algunos casos se equivocan de buena fe, en muchos casos con dolo y mala fe. Si es así, la parte que usted representa puede denunciar a ese funcionario por el delito de prevaricato por acción. Y por eso hay muchos funcionarios judiciales en la cárcel. Eso no es gratuito. Pero eso pasa si usted tiene profesionales estudiosos en su equipo de defensa, en su equipo de defensa técnica. Cuando hablo de la defensa técnica, hablo de que tenga el conocimiento del derecho, pero no el derecho positivo, solamente el escrito, del derecho que va más allá del derecho positivo, del derecho convencional, de la aplicación de las líneas jurisprudenciales diversas, no solamente las nacionales, sino que sepa solicitar la excepción de inconstitucionalidad, la aplicación del bloque de constitucionalidad, la aplicación del control de convencionalidad. Si su jurista no está preparado en esa dimensión de forma integral, entonces usted corre riesgos. O se queda callado, pierde el juicio, pierde el dinero, pierde el tiempo, pierde hasta la salud mental. Miren, apreciados televidentes, muchas veces ustedes dicen, es que voy a conseguir este abogado que me lo recomendaron porque es más económico, porque recién está egresado. Yo no sé, hay gente que es recién egresada, pero tienen muy buena preparación. Pero yo he visto el último juicio que fue virtual y que pude verlo, me di cuenta de todo el error sin ser yo abogada, pero al estar tan cerca de muchos casos y de muchos, cuando estaban litigando, me di cuenta de que la abogada que estaba representando a unos familiares era pésima, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo alrededor de ella, y me di cuenta de que ese juez trató a una de las personas pues de la familia de una forma completamente despectiva, arrogante, y estaba completamente parcializado, pero nadie reclamó absolutamente nada. Todo el mundo se quedó callado. Es muy triste ir donde un mal médico o donde un mal abogado, porque con el mal médico tú pierdes la integridad física o la vida. O la vida. Y con el mal abogado pierdes la paz, la tranquilidad, la plata y un mal psicólogo se puede volver lo más loco. Exactamente. Entonces, tenemos que buscar equipos integrales. Y un equipo integral presupone gente con experiencia, con preparación, con inteligencia
con capacidad argumentativa. Y que esté actualizando los conocimientos. Total. Porque es que usted, no sé hace cuántos años se graduó y usted se quedó solo Mire, con eso de allá. Está yo desactualizado. ya voy a cumplir 42 años de ejercicio profesional y yo sigo estudiando y sigo matriculado en la escuela. Y vas con tu maletín colgadito atrás. Claro, y eso, los compañeros de estudios me ven y dice una, yo me acuerdo del preescolar, porque me gusta usar una maleta de cuero muy bonita que tiene, ¿cómo se llama eso? Sí, es un morral, una mochila. Tiene tirantas, entonces les gusta y se acuerdan de su etapa. Uno tiene que estar estudiando permanentemente, siempre, pero reunido con gente que también esté en la misma dinámica, en el mismo cuento, que tú puedas entrar en discusiones de alto nivel con esas personas y armar tus propios argumentos. Okay. Igualmente debes escribir, debes racionalizar, debes pensar, debes argumentar, poder hacerlo. Doctor, y entonces eso te da las herramientas para que la saques del estadio en la defensa de los intereses de las personas que confíen en ti. Mire, es importante uno hacer estudios de caso en los peritazgos. Yo los hago con otros colegas y de forma virtual. Algunos no están aquí. Aprovecho para saludar a una colega mía que está en Chile. Es importantísimo. Me dice nuestro ingeniero, me dice que despidamos porque el tiempo se nos fue, pero estábamos muy contentos compartiendo con ustedes y este aprendizaje vale la pena. Y hay unos teléfonos que son de gran bendición: 315-528-1453, 884-3306. Recuerde usted que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. En ese WhatsApp 315-528-1453 ustedes pueden pedir su cita, cuentan con nosotros y recuerden también que tenemos una fortaleza muy grande en derecho administrativo, demandas contra el Estado, responsabilidad estatal, responsabilidad médica, igualmente derecho administrativo laboral, derecho disciplinario, derecho internacional de los derechos humanos, litigios en la Corte Interamericana. Bueno, todo lo que ustedes requieran en materia legal, ustedes pueden contar con nosotros. Es todo un equipo de profesionales expertos y especializados en las diferentes áreas, pero también los profesionales de apoyo como la doctora Jenny Patricia Orejuela, médicos forenses, psicólogos forenses, psicólogos laborales, bueno, todo lo que ustedes necesitan como apoyo, ahí lo tenemos. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones mil. Adiós.